Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un texto que es pura tensión. Una advertencia directa, sin rodeos. Sí, es un texto fuerte. Vamos a analizar un resumen del capítulo 9 del libro de Alma. Y para ponernos en situación, la escena es un profeta, Alma, que se enfrenta a la gente de una ciudad, Amonía. Y esto es clave. Pero, a ver, esta gente no está confundida. No es que busquen guía. No. Están en un modo de desafío total. Eso que mencionas es para mí el punto de partida fundamental. Esto no es una primera visita, digamos. Claro. El material deja clarísimo que la gente de Amonía ya conoce el mensaje, o sea, ya fueron instruidos antes. Ya saben de qué va la cosa. Exacto. Por eso lo que Alma les presenta no es una lección, no viene a enseñarles algo nuevo. Es un ultimátum. La verdadera batalla aquí no es entre el bien y el mal, como en abstracto, sino entre el conocimiento que ellos ya tienen y su decisión consciente de rebelarse. Exacto. Entonces, nuestra misión hoy es meternos de lleno en la anatomía de esta confrontación. Queremos entender un poco la psicología detrás de rechazar una advertencia tan directa. Que es algo muy humano, por cierto. Totalmente. Y también la lógica de la justicia divina que se plantea, que es bastante particular, y por qué el conocimiento, en esta historia, se convierte en una carga pesadísima para ellos. Me parece un enfoque perfecto, porque esa dinámica, ese conflicto entre saber algo y aún así elegir el camino opuesto, es un conflicto universal. Aquí lo vemos en un contexto teológico, claro, pero la psicología de fondo resuena muchísimo hoy en día, totalmente. Bueno, pues vamos a desmenuzar esto, porque Alma no llega con rodeos. O sea, de entrada, les lanza una acusación durísima. Directo al grano. No les dice, ustedes no saben. Les dice, ustedes han olvidado a propósito. Los acusa de ignorar deliberadamente los milagros y las verdades que ya conocían. La frase clave del resumen lo deja clarísimo. No pueden excusarse con «no sabíamos». Les quita el piso desde el primer momento. Y esa es una jugada retórica e increíblemente poderosa. Al sacar de la ecuación la excusa de la ignorancia, Alma fuerza la conversación a un plano mucho más incómodo, más honesto. Claro. No está hablando con gente desinformada a la que necesita educar. Está confrontando a un pueblo que tomó una decisión activa de rechazar lo que su propia experiencia les demostró que es verdad. Esto transforma el encuentro. Ya no es una clase. Es un juicio. Es un juicio. Exactamente. Claro, es como decirles, ustedes no son víctimas de la desinformación, son los arquitectos de su propia incredulidad. Y eso, pues, pone toda la responsabilidad sobre sus hombros. No hay dónde esconderse. Definitivamente. Porque los obliga a defenderse desde un lugar de rebelión abierta, no de un escepticismo razonable. Y eso revela la verdadera naturaleza de su rechazo. No es que les falte evidencia, es que eligen no querer que esa evidencia sea cierta. Y ante una acusación tan directa, uno esperaría, no sé, un momento de reflexión, ¿no? A ver, para un poco, quizás tiene razón. Pero la reacción es todo lo contrario. Es una muralla de arrogancia. Las preguntas que citan nuestras notas son muy reveladoras. ¿Quién es Dios para enviarnos castigo? Y, ¿por qué tú tienes autoridad sobre nosotros? Es la táctica de manual. Cuando el mensaje te incomoda, cuando te exige algo que no quieres dar, atacas al mensajero. Sí, es un clásico. Es un mecanismo de defensa psicológico muy común. Si puedes desacreditar la fuente, sientes que invalidaste el mensaje. Y así puedes seguir tranquilo en tu zona de confort. Lo vemos en política, en la ciencia, en todos lados. Pero aquí me parece que van un paso más allá. No es solo el típico ¿y tú quién eres para decirme esto? La pregunta ¿quién es Dios para enviarnos castigo? Es una declaración de principios. Es casi una declaración de independencia. Exacto. Una independencia de cualquier poder superior. Se están poniendo a sí mismos como la autoridad final. Eso es. Están dinamitando la premisa fundamental sobre la que se basa Alma. No solo rechazan al mensajero, sino al rey que lo envía. En su visión del mundo, no hay una ley moral o divina por encima de su propia voluntad. De sus propias leyes. Un deseo de soberanía absoluta. No quieren tener que rendirle cuentas a nadie. A ver, un momento. Me parece increíble que, después de una advertencia tan dura, la respuesta sea esa. ¿El texto nos da alguna pista de por qué esa ceguera ante su propio peligro? ¿Es solo orgullo? ¿Es poder? Es una mezcla, pero el poder es central. La élite de Amonía, los jueces, los abogados, han construido un sistema que los beneficia.
Claro. El mensaje de Alma, que habla de humildad, de arrepentimiento, de una ley superior, es una amenaza directa a su estatus, a su control. Su arrogancia es una defensa de ese sistema. Admitir que Alma tiene razón significaría desmantelar su propio poder. Y eso no están dispuestos a hacerlo. Entendido. Y aquí viene lo que me parece una jugada maestra de Alma. Porque en lugar de caer en la trampa y ponerse a defender su currículum de profeta, Tengo autoridad porque Dios me la dio, claro. él no hace eso. Le da la vuelta por completo al argumento. Hace algo mucho más inteligente. En lugar de hablar de su autoridad, empieza a hablar de la responsabilidad de ellos. Le recuerda todos los privilegios, todas las ventajas que han tenido. Todo lo que se les ha dado. Exacto. Profetas que los han guiado, acceso a las escrituras, libertad, revelaciones directas. Básicamente está construyendo un caso legal en su contra. Y las pruebas son las propias bendiciones que han recibido y despreciado. Y aquí Alma saca el que para mí es el concepto central de todo esto. Una idea que te obliga a repensar la noción de justicia. La tesis es, a mayor luz, mayor responsabilidad. Exacto. Es como una especie de impuesto espiritual sobre el conocimiento. A más luz recibes, más alto es el impuesto de responsabilidad que tienes que pagar. Alma está presentando un modelo de justicia divina que no es un estándar único para todos. No es una tabla rasa. Para nada. Al contrario, se calibra, se ajusta según las oportunidades y el conocimiento que cada persona o pueblo ha tenido. Es una idea muy, muy sofisticada. O sea que no los está acusando de ser peores, digamos, en esencia que otros pueblos, como sus enemigos, los lamanitas. No, para nada. Los acusa de algo más sutil, de desperdicio. Es como si les dijera, a ustedes se les dio un tesoro de conocimiento y lo tiraron a la basura. Su juicio no será por ser malos, sino por haber sido privilegiados y haber actuado como si no lo fueran. Has dado en el clavo. A la gente de Amonía se la juzga con una vara más alta, no por una maldad inherente, sino por un abuso consciente de su privilegio espiritual. El conocimiento que debería haber sido su mayor bendición se convierte, al ser rechazado, en la base de su condenación. Es una paradoja tremenda. Totalmente. La misma luz que podría salvarlos es la que ahora ilumina la gravedad de su rebelión. Y después de establecer toda esta base, digamos, legal, después de presentar las pruebas y este principio de justicia... Viene el veredicto. Y no es una metáfora, ¿eh? No, para nada. Alma les da una advertencia terriblemente concreta. Sí, aquí la cosa se pone muy real. Profetiza algo muy específico. Si no se arrepienten, los lamanitas, sus enemigos históricos, van a destruir la ciudad por completo. Y el resumen subraya algo crucial. Esto no es hipérbole, es una advertencia literal. Y eso lo cambia todo. No está hablando de una muerte espiritual o de una decadencia moral. No. Está hablando de aniquilación física. De soldados entrando en sus casas y arrasando con todo. Es el punto en que sus decisiones, digamos ideológicas, espirituales, se traducen en consecuencias brutales, tangibles. La especificidad es lo que le da tanto poder. Elimina cualquier ambigüedad. No pueden interpretarlo como una alegoría. Se presenta como una profecía verificable, un evento histórico que va a suceder o no, dependiendo de ellos, dependiendo directamente de su respuesta a este ultimátum. Les está diciendo, sus acciones tienen consecuencias en el mundo real y están a punto de verlas de la forma más devastadora posible. El juicio no es algo que ocurrirá en el más allá, va a ocurrir aquí, en sus calles. Conecta perfecto con la idea del caso judicial. Ya se presentaron las pruebas de su privilegio, se formuló el cargo de rebelión y ahora se anuncia la sentencia. La sentencia que se ejecutará si no hay un cambio. Exacto. No es una amenaza para asustarlos. Es la descripción del resultado lógico, inevitable, de sus elecciones. Exactamente. Es la culminación de ese proceso. Pero entonces, justo cuando parece que el discurso no puede ser más duro, Alma dice algo que debió sentirse como una bofetada, como el insulto final para ellos. Sí. Aquí es donde les rompe todos los esquemas. Declara que los lamanitas, ese pueblo que ellos consideraban ignorante, salvaje, Su enemigo mortal. su enemigo mortal, recibirán más misericordia de Dios que ellos. Y la razón que da es un giro doctrinal que pone su mundo patas arriba. Es que es una bomba. ¿Cómo lo justifica? La justificación es la clave de todo el argumento.
Dice que la maldad de los lamanitas viene, en gran medida, de tradiciones falsas heredadas de sus padres. O sea, Que pecan por ignorancia. pecan por ignorancia, por haber sido criados en un sistema de creencias erróneo. En cambio, la gente de Amonía y los nefitas pecan en contra de un conocimiento claro. Pecan sabiendo perfectamente lo que hacen. Y según la lógica de este texto, pecar contra la luz es mucho más grave que tropezar en la oscuridad. ¡Wow! Es una inversión total de sus expectativas culturales, religiosas. Ellos que se veían a sí mismos como el pueblo del convenio, el pueblo con la verdad. Claro. Ujú. De repente oyen que sus enemigos tienen en cierto modo una mejor posición ante Dios. Es un golpe directo a su identidad, a su orgullo nacional. Es un desmantelamiento completo de cualquier idea de justicia basada en la identidad de grupo, ¿no? En la pertenencia a una tribu. Ser nefita no te da puntos extra. De hecho, en este caso, te pone en una situación de mayor responsabilidad. Te pone la vara más alta. Mucho más alta. La justicia se redefine en términos de responsabilidad individual frente a la luz que se ha recibido. El texto básicamente argumenta que la rebelión deliberada es el pecado capital más grave que los actos cometidos por ignorancia. Esto me hace pensar en la naturaleza de la misericordia. No se presenta como un perdón general para todos, sino como algo que también tiene en cuenta el contexto, la intención, las oportunidades. Precisamente, la rebelión con conocimiento de causa es lo que, según este texto, te deja con menos opciones. Es un concepto de justicia que busca ser equitativo en un sentido más profundo. No trata a todos por igual, sino que los trata en proporción a lo que se les ha dado. Claro, para la gente de Amonía, que se consideraba superior, escuchar que los inferiores, lamanitas, eran más elegibles para la misericordia, debió ser el insulto definitivo. El golpe final. No solo los condenas, sino que eleva a sus adversarios por encima de ellos en la escala moral. Y después de esa bomba doctrinal, ¿a dónde va? ¿Hay algún intento de suavizarlo, de tender un puente? Ninguno. El cierre es tan contundente como el resto del discurso. Es un ultimátum en toda regla, sin espacio para la negociación. Las frases finales que recogen nuestras notas son demoledoras. No dejen espacio para nada. A ver, Si no os arrepentís, pereceréis. Los lamanitas destruirán esta ciudad. Vuestro tiempo se agota. Fin de la conversación. el resumen lo clava al llamarlo un ultimátum formal. Ya no es una invitación al diálogo, es una declaración final. La puerta se está cerrando y se oye el cerrojo. Volviendo a la analogía del tribunal, este es el momento en que el juez golpea el mazo. El juicio ha terminado. Se presentaron las pruebas, se estableció el principio legal Se ignoró la oportunidad de defensa. y se ha pronunciado la sentencia. Lo único que queda sobre la mesa es una última, brevísima oportunidad de apelar mediante el arrepentimiento. Pero el veredicto ya está dictado. Visto así, todo el capítulo es una pieza de retórica, de argumentación construida con una precisión increíble. No deja cabos sueltos. Es una estructura impecable. Establece la justificación teológica y moral para la destrucción que, como sabemos por el resto del relato, efectivamente ocurrirá. Deja claro que no es un acto arbitrario de un Dios enojado, sino la consecuencia lógica, anunciada, de una serie de decisiones tomadas por el propio pueblo. Bien, entonces si tuviéramos que resumir las grandes ideas de este enfrentamiento, ¿cuáles serían? Para mí, la primera es clarísima. El pecado más grave aquí no es la ignorancia, no. Es el desafío consciente. Es rebelarse contra la luz que ya tienes. La segunda, sin duda, es ese principio de justicia proporcional. La responsabilidad espiritual está directamente ligada al conocimiento y los privilegios recibidos. Ese impuesto espiritual del que hablábamos. A quien más se le da, más se le exige. Tal cual. Y la tercera, que es la más sorprendente, es que aquellos con menos conocimiento, incluso si son considerados enemigos, pueden ser tratados con más misericordia que los que, teniendo todo el conocimiento, eligen la rebelión. Exactamente. En conjunto, el capítulo funciona como el fundamento legal y moral para un juicio severo. Justifica por qué un pueblo aparentemente tan favorecido puede enfrentar una destrucción tan completa. No es un capricho divino, es el resultado de un proceso. Queda todo muy claro. El texto se esfuerza en explicar el porqué detrás de la tragedia que se avecina.
Y todo esto al final nos deja con una pregunta que va más allá de este texto antiguo y nos aterriza de golpe en nuestro mundo. Si la responsabilidad se mide por el conocimiento recibido y el acceso a la luz, ¿cómo se aplica ese principio en nuestra era de acceso ilimitado a la información? Buena pregunta. ¿Qué significa pecar contra la luz cuando las fuentes de luz y también de desinformación son prácticamente infinitas y están al alcance de un clic?